Buenos días. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta ocasión tengo el agrado de darles la bienvenida a la última edición de Encuentros SPDI, una serie de conversatorios mensuales organizados por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, iniciados este año 2024. Y en esta ocasión vamos a cerrar con broche de oro este ciclo de reuniones hablando sobre el derecho internacional privado a 40 años del Código Civil. ¿Es necesaria una reforma? Esta mañana nos acompañan destacados miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, empezando por el doctor Gonzalo García Calderón Moreira, miembro titular y vocal del Consejo Directivo de nuestra institución. También nos acompaña la doctora Luz Monge, miembro asociada de la SPDI, y el doctor Osvaldo Junsko Exebio, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Para iniciar esta reunión, vamos a escuchar en primer lugar las palabras inaugurales del embajador Óscar Maurtua Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional continúa fortaleciendo su compromiso con el análisis jurídico y la actualización constante en los diversos campos del derecho internacional a través de su ciclo de conversatorios mensuales titulado Encuentros SPDI. En este mes de noviembre reflexionamos sobre una temática de especial relevancia jurídica: el derecho internacional privado a 40 años del Código Civil. ¿Es necesaria una reforma? Este conversatorio busca evaluar la vigencia y pertinencia de la normativa actual en un mundo profundamente globalizado, donde las relaciones privadas transfronterizas son cada vez más frecuentes y complejas. El tema, pues, resulta fundamental, no solo por la necesidad de adaptarnos a los cambios globales, sino también para garantizar un marco normativo que facilite la cooperación internacional y proteja de manera efectiva los derechos de las personas y entidades involucradas. Para ello, nos complace contar con la participación de reconocidos expertos, quienes enriquecerán este diálogo con perspectivas especializadas. Agradecemos a cada uno de ustedes por sumarse a esta jornada de análisis y reflexión sobre la agenda del derecho internacional, por lo que les quedamos muy agradecidos por vuestra atención. Está sin audífono. Muchas gracias. Luego de haber escuchado las palabras del embajador Óscar Maurtua Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, escucharemos la primera intervención de esta mañana a cargo del doctor Gonzalo García Calderón Moreira. El doctor García Calderón Moreira es un reconocido abogado, recientemente incorporado como miembro de la Academia Peruana de Derecho. Egresó en 1985 de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó un máster en Derecho Internacional Económico en la misma casa de estudios. Se desempeña como catedrático de Derecho Internacional Privado, medios alternativas de resolución de conflictos y arbitraje nacional e internacional en diversas universidades del Perú, tanto públicas como privadas. Es autor de numerosas publicaciones especializadas en materia arbitral, como la obra titulada El arbitraje internacional. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, ex vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima, ex vocal de la Corte del Tribunal Arbitral del Centro de Conciliaciones y Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima, miembro de la Comisión Revisora de la Ley General de Arbitraje del Congreso de la República, y se ha especializado en áreas también como derecho comercial, corporativo, títulos, valores, arbitraje nacional e internacional, arbitrajes mineros e internacionales. Muchas gracias, estimado doctor Gonzalo García Calderón Moreira, por acompañarnos. Le transmito los saludos y el agradecimiento del embajador Óscar Maurtua Romaña y escuchamos su intervención. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes.
Es un placer poder estar con ustedes esta mañana y se me escucha bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Yo, Correcto. en primer lugar, quiero agradecer, como es natural, la invitación de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, tanto de la Secretaría como de la Presidencia, del embajador Oscar Maurtua, y entrar de lleno a la invitación del día de hoy. Como he comentado varias veces en diversas conferencias y publicaciones, el derecho internacional privado es el patito feo del derecho civil. Es el último libro del código y claro, se enseña último año de derecho y finalmente no existe una, como ha mencionado el embajador en su presentación, una importancia, una relevancia respecto de lo que significa esta posibilidad. Y cuando yo lo comento, quiero hacer hincapié en ello. Los estados, cuando se enfrentan a temas de derecho internacional privado, entendido como una relación jurídica de cualquier naturaleza, en donde existan elementos extranjeros relevantes vinculados a esa relación jurídica, donde esos elementos extranjeros te llevan a dos o más ordenamientos jurídicos, una relación sea de naturaleza personal entre un peruano que celebra un contrato con un brasilero y el contrato se celebra en un tercer estado en Ecuador, evidentemente van a surgir respecto de esa relación jurídica que la he ceñido estrictamente en este ejemplo a un tema obligacional, pero esto abarca todas las áreas, absolutamente todas las áreas del derecho, no solo civil, mercantil, penal internacional, etcétera. Lo que va a ocurrir es que de no existir el derecho internacional privado, regresamos a la Edad Media, es decir, la territorialidad de la norma, y cada estado aplicaría su propia legislación para resolver esa controversia que esté vinculada a dos o más ordenamientos jurídicos. Y el derecho internacional privado surge justamente como una necesidad de resolver controversias que están vinculadas, repito, a ordenamientos jurídicos extranjeros, tomando en consideración el principio de la extraterritorialidad de la norma. Los estados son conscientes que conviven dentro de un mundo, que este mundo es cada vez más globalizado, que este mundo está más interconectado y que para determinadas relaciones jurídicas es conveniente que siendo, por ejemplo, el juez peruano, el juez competente para resolver esa controversia, el juez peruano no necesariamente aplique su ley nacional, sino que tenga que aplicar una ley extranjera, una ley extranacional. Y entonces, en el derecho internacional privado, el juez peruano termina aplicando una ley extranjera para resolver una controversia en base sea a que el tratado bilateral o multilateral así lo establece, o sea que a través del mecanismo de los denominados puntos de contacto o factores de conexión, el derecho peruano considera que la mejor ley que debe ser aplicada por el juez peruano para resolver una controversia de derecho internacional privado sea la ley, por ejemplo, del lugar de celebración del acto jurídico, o sea, por ejemplo, la ley del lugar de ejecución de la obligación, o sea, por ejemplo, en materia de capacidad, la ley del domicilio, o en otras legislaciones que no es la nuestra, que hemos optado por el factor personal domicilio y no por el factor personal nacionalidad, en otras legislaciones será el factor de la nacionalidad. Entonces, todo esto, además, hay que entenderlo a la luz de que a cada categoría jurídica, a cada institución del derecho, el legislador peruano y el legislador de cada estado, evidentemente, considera que el criterio debe ser uno particular a efectos de resolver esa controversia, tomando en consideración, sin duda, los principios generales del derecho internacional. Y en esa línea es
luego de este largo preámbulo, que estoy seguro todos ustedes manejan perfectamente, en la medida que el derecho internacional privado no es más que, ¿no es cierto?, la aplicación o la posible aplicación tanto de la búsqueda del juez competente como de la ley aplicable en casos de relaciones jurídicas vinculadas a diversos ordenamientos. Lo que el legislador peruano ha establecido justamente hoy a la luz de los 40 años de vigencia del Código Civil es que es necesario una adecuación a la realidad internacional que se vive en el derecho internacional privado y que lo vemos lejanamente en el Perú, y en consecuencia creo que es necesario eventos como este para poner en valor y poner el faro en las necesarias modificaciones que se requieren en nuestra legislación. Brevísimo antes de entrar al fondo del punto que son estas reformas que deberían plantearse en el libro 10 del Código Civil relativo al derecho internacional privado, hacer simplemente un brevísimo recuento de cómo ha evolucionado el derecho internacional privado en nuestro país, tomando como referencia la primera vez, ¿no es cierto?, que llega esta institución jurídica denominada Derecho Internacional Privado a través de un francés, Fourier, no los voy a aburrir con la parte histórica, que enseña en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a fines del siglo XIX, en donde por primera vez se incorpora esta institución jurídica en el mundo académico, y que luego es recogida ya en la parte legislativa, en el Código de Procedimientos Civiles tan lejano ya como el Código de Procedimientos de 1912, en la parte procesal, a efectos de establecer justamente la competencia de los jueces nacionales en materia de controversias de carácter internacional, es decir, de controversias que estén vinculadas a ordenamientos jurídicos diferentes, sea razón de la persona, sea razón del objeto, en fin, no los voy a aburrir con esa parte. Y luego, el hecho medular, digamos, ya con el Código Civil del 36, se incorpora por primera vez desde el punto de vista de la legislación sustantiva, no de la legislación adjetiva, se incorpora por primera vez el derecho internacional privado en el título preliminar, tomando como referencia, y por eso es que lo traigo a colación, tomando como referencia básicamente el derecho continental europeo. Mientras que años después, con la dación del Código Civil vigente, con la dación del Código Civil de 1984, los legisladores dan un giro a el eje que motivó la legislación nacional del Código del 36 y miran más bien al derecho anglosajón, miran más bien al derecho norteamericano, al derecho anglosajón, en donde el derecho internacional privado tenía como factor de conexión básicamente el domicilio versus el factor de conexión nacionalidad, que era el eje del derecho continental europeo. Y nos adscribimos y salimos de ese eje y vamos al eje entonces del derecho anglosajón, y es en esa mirada que el legislador del 84 desarrolla el libro 10 del Código Civil vigente, y hoy día entonces hay que, por demás, ¿no es cierto?, absolutamente clara la conclusión de lo que estoy tratando de llevarlos, de inducirlos, es que existen dos corrientes y que hay algunos doctrinarios académicos peruanos que consideran que hay que regresar un poco a una corriente mixta, a una corriente donde el factor de conexión no sea exclusivamente el factor domiciliario, sino sea el factor también, en algunos casos específicos y puntuales, el factor de la nacionalidad. Ambos tienen pros y contras. Creo que no es el momento de señalarlo en estos breves minutos que tengo yo para entrar al tema en particular, que es las modificaciones que creo deben darse en nuestro Código Civil, en particular en el libro 10.
de manera amplia, voy a comentarlo. Algunos países consideran, por ejemplo, que debe haber un código especial dedicado al derecho, o unas normas específicas dedicadas al derecho internacional privado, un poco como sucede actualmente con la ley de arbitraje o con la ley de seguros, que exista una norma específica dedicada al derecho internacional privado y que no esté suelta por diversas legislaciones. Como saben ustedes, no solo se regula el derecho internacional privado en el libro 10 del Código Civil, sino que, por ejemplo, tenemos normas de derecho internacional privado en la ley de títulos valores, ¿no es cierto? Y hay todo un capítulo dedicado al derecho internacional privado para títulos con valor circulatorio de carácter internacional, o artículos sueltos en la ley de garantías inmobiliarias, en fin. Entonces, tener un solo cuerpo legal que permita resolver todos los temas del derecho internacional privado, tanto en lo que refiere, como es ahora, ¿no es cierto?, disposiciones generales, competencia jurisdiccional, ley aplicable, exequatur, etc. Y la otra posibilidad es mejorar lo que ya tenemos actualmente en el libro 10 del Código Civil y incorporar desde el origen lo que fue un planteamiento de la comisión reformadora del Código Civil, que no fue acogida por la comisión revisora del Código Civil. Entre ellos podemos leer, ¿no es cierto?, los libros publicados de la exposición de motivos de Delia Reboredo, en donde nos cuenta que justamente la comisión reformadora, por ejemplo, una reforma que es importantísima y que se viene pidiendo desde el mismo momento de la dación del Código Civil, es que se incorporen los conceptos modernos de definición del domicilio internacional que no existe en nuestro libro 10, lo cual es una barbaridad, y lo digo con esas palabras, pretender incorporar, ¿no es cierto?, categorías jurídicas del domicilio interno, del domicilio nacional, que están reguladas, si mi memoria no falla, en el artículo 33 y siguientes del Código Civil, pretender aplicar la definición de domicilio nacional dentro del concepto de domicilio internacional. Yo siempre pongo un ejemplo palpable del error que ocurrió en la comisión reformadora al no aceptar, perdón, de la comisión revisora al no aceptar la sugerencia de incorporar el concepto de domicilio que lo sugería la comisión reformadora del Código Civil respecto al libro 10, cuando tenemos, por ejemplo, que señalar cuál es el domicilio del incapaz. Y el domicilio del incapaz se regulará, según el Código Civil peruano, legislación interna, libro primero del Código Civil, por el domicilio de su representante legal. Si el domicilio del representante legal está fuera del Perú, a pesar de que el incapaz se encuentre físicamente domiciliado y viviendo en el Perú, se presumirá absurdamente que el incapaz domicilia en el Uruguay o donde se encuentre su representante legal. Entonces, así ejemplos como este se dan en lo que refiere a la definición del domicilio que no está incorporado en el libro 10 y que es una reforma, creo yo, importante. También en la misma línea que se planteó en su oportunidad es no haber incorporado una definición sobre el conflicto de calificaciones que se da también en el derecho internacional privado y que debió incorporarse, y también la comisión reformadora, perdón, la comisión revisora no tomó en consideración lo que la comisión reformadora señaló. Entonces, hay elementos fundamentales que están dando vueltas hace 40 años para que sean incorporados en el libro 10 y que no se han dado. Entonces, eso como dentro del marco general, creo que es lo prioritario que deberíamos todos tomar en consideración para la futura reforma del Código Civil en lo que respecta al derecho internacional privado. Pero no es suficiente. Hay otras áreas, ¿no es cierto? Y aquí me voy a permitir comentarles. Han habido una serie, como ustedes imaginarán, de reuniones desde hace ya muchos años para reformular no solo el Código Civil, sino en particular el libro 10 del mismo cuerpo legal. Y para ello, por ejemplo, han habido varias propuestas que han venido circulando, en las cuales han estado presentes, por supuesto, la doctora Monge y otros académicos en materia, o profesores universitarios, estudiosos e interesados en el derecho internacional privado, que han formulado diversas propuestas que evidentemente hay que debatirlas,
a efectos de incorporar en el libro décimo estas mejoras sustanciales que deben darse en nuestro cuerpo legal. La primera de ellas, por ejemplo, es lo relativo a incorporar en el artículo 2047 del Código Civil todo lo relativo a que también formarán parte, además de los principios y criterios consagrados en la doctrina internacional, también lo relativo a la jurisprudencia internacional, que si bien es una fuente del derecho, no está regulado así, o no está contemplado así, o no está incorporado en el artículo 2047 de nuestro cuerpo legal. Otro tema que a mí me parece importante, que me gusta mucho y lo comento siempre, es el tema del reenvío. El reenvío, si bien es cierto, no está permitido en el derecho peruano, sí creo que debe primar la autonomía de la voluntad de las partes y que si éstas consideran incorporar en el mundo patrimonial, en el mundo contractual, la posibilidad de pactar reenvío, creo que no debería haber ningún inconveniente en que el reenvío pueda ser adoptado en esta figura. Y la modificación propuesta, por ejemplo, inclusive ya con redacción al respecto, ya ha circulado entre este grupo de académicos, este grupo de profesores universitarios, para incorporar, cuando se tenga la oportunidad y seamos invitados para ello, plantear esta modificación en lo que respecta al reenvío. Igual sucede, por ejemplo, ya temas muy puntuales con la aplicación del derecho extranjero. Hoy día el mecanismo es sumamente engorroso. Estamos hablando de una práctica internacional de hace 40 años, cuando se dictó el Código Civil, en donde no existía Internet. Entonces, claro, el saber si una norma está vigente o no, el establecer la interpretación de una norma extranjera que debe aplicar el juez nacional, tenía que pasar por un vía crucis, hasta ahora. Y entonces, claro, tiene que ir por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cónsul peruano del exterior, el cónsul peruano del exterior tiene que solicitarle al Poder Judicial extranjero, el Poder Judicial extranjero. Entonces, claro, esto ya hoy día con Internet no es necesario. Hay que, nuevamente, no digo ayornar, pero sí mejorar todo lo relativo a la aplicación o la búsqueda de la vigencia, de la interpretación, del sentido, finalmente, de la ley extranjera que se pretende incorporar o se pretende, perdón, aplicar al derecho peruano, porque evidentemente el fundamento del derecho internacional privado, que también los jueces, y yo debo reconocer que hay históricamente en el Perú la sala, los vocales de la Corte Suprema, hemos tenido siempre extraordinarios vocales conocedores del derecho internacional privado. No ocurre lo mismo en salas inferiores, pero en la Corte Suprema han habido extraordinarios magistrados vinculados al derecho internacional privado. Lo menciono, en fin, para no mencionar nombres, pero, por ejemplo, ya que estoy en aplicación del derecho extranjero, hay un artículo de Roberto Maclean muy bueno, en donde señala justamente que borra el legislador, que el juzgador, cuando aplica un derecho extranjero, tiene que hacerlo bajo el patrón, tiene que hacerlo bajo la norma, tiene que hacerlo bajo la jurisprudencia y doctrina de la ley que está aplicando, olvidándose de todo aquello que lleva como mochila respecto de su legislación interna, porque su legislación, ni su jurisprudencia, ni su doctrina son las aplicables, sino son las aplicables la ley extranjera bajo el criterio de ese específico derecho que el juzgador nacional tiene que aplicar. Entonces, en fin, yo puedo seguir hablando, no sé cuánto tiempo tengo. Sí, doctor, le quedan 10 minutos. Ah, perfecto. Entonces, quiero comentarles entonces algunos otros cambios legislativos que tengo por aquí respecto, por ejemplo, permítame
ya les comenté lo de las categorías, lo de la calificación, a un tema que me parece importante y que quiero resaltar también, es la definición de que este es un tema que a mí también me apasiona y lo vengo tratando hace mucho tiempo, no solo en materia de privado, internacional privado, sino en materia de arbitraje internacional. El legislador peruano, yo no sé si con realmente con una profundidad que me admira, ha establecido que debe darse una distinción entre el orden público y el orden público interno, me refiero, y el concepto de orden público internacional. Así está regulado en nuestro libro 10. Existe, como saben ustedes, el concepto de orden público muy tenue, muy vago, regulado en el título preliminar del Código Civil, y no existe una definición sobre qué debe entenderse por orden público internacional, y es una causal, como saben ustedes perfectamente, 2 artículos además del libro 10, para que el juez peruano inaplique un derecho extranjero en la medida que ese derecho extranjero violenta el orden público internacional, o para no reconocer derechos adquiridos al amparo de un ordenamiento jurídico extranjero en la medida que ese derecho adquirido violente principios de orden público internacional. Sin embargo, este concepto de orden público internacional ha sido, en materia de exequatur, por ejemplo, a pesar de que tengo 2 artículos recogidos en las disposiciones generales, en el título primero del libro 10, no lo recoge el título cuarto y habla solamente de orden público sin mencionar la palabra, el apellido, como digo yo, internacional. Con lo cual, uno no se explica si el legislador está tratando de diferenciar lo que está señalado en las disposiciones generales del libro 10, de que habla de orden público internacional, versus el orden público interno para efectos de reconocimiento a una sentencia que viene del exterior y que pretende ser regulado. Entonces, esto hay que ordenarlo porque hay evidentemente una contradicción en la terminología de un punto que a mí me parece fundamental. El orden público internacional, y esto lo sostengo y me encantaría debatir, no sé si con Osvaldo o con Luz o con cualquiera de los ponentes, yo sostengo que un derecho extranjero puede violar el orden público interno sin ningún inconveniente. Lo que no puede violentar es el orden público internacional. Y como tal, eso se aplica en todas las categorías. Esto se aplica, repito, no solo cuando hablamos de derecho internacional, eso corta transversalmente todas las áreas del derecho. Entonces, cuando hablamos que nuestro derecho penal interno dice A, pero formamos parte de tratados internacionales donde el derecho penal internacional dice B, no nos podemos molestar cuando se aplique una legislación que tiene un concepto y una regulación diferente a la que regulamos nosotros. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo me entienda. Si yo, por ejemplo, me voy a vivir 5, 6, 10 años a Canadá, yo tengo familia en el Perú, tengo esposa e hijos en el Perú, tengo bienes en el Perú, pero he vivido en Canadá los últimos 10 años. Y otorgo un testamento bajo la ley canadiense que me permite, por ejemplo, que yo pueda dar como legítima no el tercio de libre disposición, sino el 50% de libre disposición. Y luego regreso al Perú y fallezco en el Perú, y yo he otorgado derechos al amparo de un ordenamiento jurídico extranjero que se llama Ley de Canadá. La Ley de Canadá me permite dejar más allá del tercio de libre disposición que lo permite el derecho peruano. Si yo estuviera bajo la protección, bajo el manto del derecho peruano, evidentemente el exceso del tercio de libre disposición se entenderá por no puesto. Pero yo no estoy bajo el manto de la ley peruana, estoy bajo el manto de la ley canadiense. Y en consecuencia, yo sí puedo dejar el 50% a quien me dé la gana si la ley canadiense así lo establece. Entonces, no, es que vulnere el orden público. No, señor, no vulnere el orden público, porque el orden público internacional son aquellos principios fundamentales que sustentan nuestro derecho
en el mundo al que formamos parte, el derecho occidental, mientras que el orden público interno son aquellas normas, aquellos principios que están contemplados justamente en nuestra legislación específica, privada, particular. Y entonces un derecho extranjero sí puede violentar el orden público interno peruano, lo que no puede violentar es el orden público internacional. Entonces eso hay que precisarlo. Hay que precisar también qué entendemos por buenas costumbres, porque ahí sí hay un vacío absoluto. Y por último, termino señalando también una figura que, si bien es cierto, está contemplada en tratados internacionales de los cuales el Perú es parte, pero no está contemplado en el libro 10 del Código Civil, como la figura del fraude a la ley. El fraude a la ley hoy también es una manera de inaplicar el derecho extranjero cuando una de las partes ha asumido de manera arbitraria, con el objeto de eludir a la ley nacional, una ley extranjera que le es más beneficiosa, pero simplemente lo que ha hecho es arraigar esa norma extranjera con el único objetivo de burlar al derecho peruano. Esto ya se ha visto en el Perú. Tenemos un caso emblemático, que es el caso de parejas en el Perú que contraen matrimonio en el extranjero, por parejas del mismo sexo me refiero, que en el Perú está prohibido y en consecuencia se van a un país extranjero que sí lo permite, con el único objetivo de burlar a la ley peruana. Y una vez obtenido el matrimonio, regresan al Perú a seguir su vida. Esas personas no han arraigado un factor de conexión importante, no han domiciliado un número de años, no tienen la nacionalidad de ese Estado, y en consecuencia pretender que se aplique el derecho extranjero por el simple hecho de haber realizado una actividad en ese país extranjero no le da el derecho de adquirir, ¿no es cierto?, esa ventaja o ese beneficio que la ley interna de ese Estado sí lo permite y la ley peruana no lo permite. Entonces, hay una serie de elementos a considerar. Hay que, evidentemente, ponderar cuál es la vía y cuál es el factor de conexión que queremos a efectos de darle una organicidad al tema de la legislación en materia de derecho internacional privado. Entonces, todo esto se los quería comentar brevemente, no quiero abusar de su paciencia y voy a escuchar a los ponentes y, por supuesto, quedo a las preguntas que ustedes deseen formular a la finalización de las exposiciones de mis colegas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, estimado doctor Gonzalo García Calderón Moreira, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. A continuación tendremos la intervención de la doctora Luz Monge Talavera. Ella es una renombrada abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Derecho de los Negocios por la Université de París 13, Universidad Sorbona París Norte. Es doctora en Derecho por la Université París 2, Universidad Panteón Assas. Y se desempeña como profesora de Derecho Internacional Privado y de Comercio Internacional en la Universidad de Lima. Tiene a su cargo la Cátedra de Derecho Civil Comparado en el doctorado de las Universidades de San Marcos y San Ignacio de Loyola. Igualmente, es autora de numerosas publicaciones en medios nacionales y extranjeros. Se ha desempeñado como árbitro en controversias de derecho y especialista en contratación pública. Es miembro, como ya dijimos, asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, de la Société Québécoise de Droit International, de la International Law Association. Ha sido integrante del Comité de Ética del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y del Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud de Lima. Igualmente, ha sido defensora adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo y asesora del despacho de la Fiscalía de la Nación. Bienvenida, doctora Luz Monge, es un gusto que nos acompañe. La escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por esta gentil invitación para compartir con ustedes algunas ideas respecto del libro 10 del Código Civil a 40 años de su promulgación. No puedo definitivamente comenzar a hablar sobre el tema sin rendir un homenaje
a el gran profesor de Derecho Internacional Privado, al doctor Manuel García Calderón. No ha sido mi maestro, no he tenido la suerte de escuchar sus clases, pero sus libros me han acompañado desde que era estudiante y he seguido aprendiendo Derecho Internacional Privado, leyendo sus lecciones. Por tu intermedio, Gonzalo, quiero saludar y expresar todo mi reconocimiento a las grandes enseñanzas de quien fue uno de los más grandes internacional privatistas de nuestro país. Bien, para dar una opinión sobre el libro 10 del Código Civil a 40 años de su promulgación, creo que es necesario comenzar resaltando lo que es positivo. Yo creo que el mérito del legislador de 1984 es haber destinado un libro del Código Civil a las normas de esta materia. Y yo creo que de patito feo, desperdigado por todo el Código Civil, ¿no? Lo convirtió, es cierto, Gonzalo, no en un cisne, pero por lo menos está presente. Representó definitivamente un paso adelante y creo que puso la legislación internacional privatista de nuestro país a la vanguardia y no solamente de la región, sino también más allá. Alguna vez recuerdo en mi primera clase de Derecho Internacional Privado en la Universidad de París, el profesor Odi precisamente saludó la incorporación del libro 10 del Código Civil, Derecho Internacional Privado, cuando en el momento de presentarme al aula de compañeros dije que venía del Perú. En estos momentos, Francia continúa discutiendo su cuarto proyecto de Código de Derecho Internacional Privado. Entonces, yo creo que en esa época fue importantísimo esto. Además, remarcó la especificidad de las normas de derecho internacional privado. Es cierto que están ubicadas en el Código Civil, y que el derecho internacional privado no se confunde con el derecho civil. Es un derecho autónomo, sus problemas, sus normas, sus métodos difieren sustancialmente del derecho interno, ¿no? Pero es mejor que esté en el libro 10 a que vivamos una situación como antes con normas que no estaban, que estaban desperdigadas, ¿no? Y creo que es importante también resaltar que ponerlas en el libro 10 facilitó la accesibilidad de las normas de derecho internacional privado, lo cual es indispensable para su comprensión, para la comprensión de los problemas específicos que resuelve el derecho internacional privado. Es importante también para su aplicación. Los operadores del derecho saben dónde deben remitirse, aun cuando, como bien lo ha resaltado Gonzalo, ¿no? Es necesario una labor educativa para la mejor comprensión de estas normas. Y creo que es importante también para la enseñanza del derecho en la materia, ¿no? Otra cosa que me parece importantísimo resaltar es que en materia de conflicto de leyes, la legislación de 1984 incorporó la libertad de elección de la ley aplicable tratándose de contratos internacionales, que en realidad es uno de los paradigmas más ampliamente aceptados del derecho contemporáneo, ¿no? Y que es la base hoy en día de la generalidad de instrumentos internacionales en la materia. Sin embargo, un código no es definitivamente un documento autónomo, no es un documento independiente de la realidad. Sus bondades y sus defectos se leen siempre en relación a su aplicación por la jurisprudencia. Es conveniente notar, como bien lo ha dicho Gonzalo, que
A diferencia de los demás libros del Código Civil, el libro 10º no contiene definiciones, lo cual trae actualmente situaciones que preocupan, ¿no? Tal como lo ha dicho Gonzalo también, por ejemplo, no establece una definición de lo que debemos entender por orden público internacional. Únicamente señala excluir la aplicación de la ley extranjera o impedir el reconocimiento de un derecho adquirido al amparo de un ordenamiento jurídico extranjero cuando sea incompatible con el orden público internacional peruano. Pero la noción de orden público internacional no se encuentra definida. Algunos creen que se trata de normas de orden público interno, otros estiman que se trata de valores de alcance universal. Lo único que es claro aquí es que la confusión reina en la materia. Y esto se refleja también en la jurisprudencia, porque mientras el Tribunal Constitucional, invocando el principio del orden público internacional, rechaza, como dijo Gonzalo, el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo, el Tribunal Registral, al amparo del mismo principio, ha ordenado la inscripción de la propiedad de bienes inmuebles a nombre de sociedades conyugales del mismo sexo cuyo matrimonio se realizó en el extranjero y que encima no ha sido reconocido aún en el ámbito nacional. Entonces, más allá, es obvio, pues, que la situación actual es completamente diferente de la que existía en 1984. Por eso creo que es conveniente resaltar los fenómenos que han contribuido a la transformación de las relaciones privadas internacionales actuales y que definitivamente justifican la revisión del libro 10º luego de 40 años de su vigencia, ¿no? Y lo primero, como lo dijo también el embajador Maurtua, es la globalización. Si bien el proceso de globalización se inició durante los años 50, existe actualmente consenso en el hecho de que la globalización se aceleró a partir de 1989, es decir, con la caída del muro de Berlín. Y más aún con la creación en 1994 de la OMC. Es decir, el Código Civil y por lo tanto el libro 10º Derecho Internacional Privado tenía 10 años ya de promulgación. La globalización ha convertido al mundo en un solo mercado, pero las fronteras de los países no han desaparecido y menos aún ha desaparecido la diversidad legislativa. Por eso remarcamos que si bien la globalización es teóricamente en sí misma ajena al derecho internacional privado, su incidencia en esta materia es poderosa. Actualmente las relaciones privadas internacionales que son objeto del derecho internacional privado presentan caracteres nuevos y han adquirido dimensiones sin precedentes a consecuencia precisamente de la globalización. La globalización ha acentuado también el extraordinario desarrollo de las comunicaciones. La aparición de Internet marca un nuevo hito en las relaciones privadas internacionales. ¿Por qué? Porque el carácter universal de la red ha desaparecido la distancia física que separaba a las personas. Hoy se celebran contratos, se vende, se compra, se presta servicios entre partes situadas en diferentes confines del mundo y cuyo único punto de contacto es la comunicación en línea. Ahora los contratantes ignoran definitivamente el país en el cual se encuentra ubicado la contraparte. Esta situación era inimaginable para el legislador de 1984. Cuando la celebración del contrato internacional se realiza por Internet, la interrogante es determinar la ley interna competente para determinar, por ejemplo, la validez de ese contrato.
Paralelamente hay que remarcar que gracias a Internet los contratos internacionales entre profesionales del comercio internacional se han incrementado notablemente, pero sobre todo Internet ha multiplicado exponencialmente los contratos de consumo de bienes y también de servicios. El problema es el siguiente, que si bien existen convenciones internacionales que regulan los intercambios comerciales internacionales entre profesionales del comercio internacional, no sucede lo mismo con los contratos de consumo. En muchos casos, los consumidores son sometidos a cláusulas de elección de foro y de ley aplicable cuya existencia no podían ni siquiera sospechar el consumidor de a pie. Gracias a Internet han aparecido también nuevos contratos internacionales cuyo desarrollo es esencialmente online, Airbnb, e-learning, transacciones blockchain, criptomonedas. En este contexto, es obviamente posible que las normas de derecho internacional privado resulten inadaptadas para regular contratos celebrados en el ciberespacio, pero cuyos efectos repercuten en el mundo real. La utilización de Internet favorece también, obviamente, la dimensión transnacional de actos ilícitos. Las creaciones intelectuales son indebidamente reproducidas en diversos países, transgrediendo el derecho de propiedad intelectual. Hablamos entonces de responsabilidad civil, que se extiende a diversos países del mundo y donde el daño es también susceptible de producirse en diversos países del mundo. ¿Dónde situar entonces un contrato celebrado por Internet y cuya ejecución de obligaciones contractuales debe realizarse también por Internet? ¿Dónde ubicar el daño que se produce al honor de una persona, por ejemplo, si la información falsa fue difundida en diversos países del mundo? Constatamos entonces que los sistemas de derecho internacional privado, cuyos factores de conexión se fundan en la división geográfica de estados soberanos, encuentran dificultades para localizar la relación jurídica internacional. Otro problema que se presenta actualmente es la extraordinaria movilidad internacional de personas. La movilidad internacional de personas contribuye también a la complejidad de relaciones privadas internacionales. Disculpe. No solamente en realidad las mercancías se trasladan de un país a otro rápidamente, sino también flujos enormes de personas se desplazan casi libremente de un país a otro en muy poco tiempo. El fenómeno migratorio internacional crece día a día. Consecuentemente, se han incrementado también los divorcios internacionales, los matrimonios internacionales, los divorcios internacionales y también, por supuesto, el reconocimiento de sentencias extranjeras de divorcio. Hasta hace unos años estos exequatur de divorcio eran rarísimos. Hoy el exequatur de divorcio crece rápidamente y marca también, por lo tanto, nuevos desafíos para el derecho internacional privado. Como lo ha remarcado Gonzalo, vivimos en una época en la cual los modelos culturales de organización familiar se difunden en todo el mundo, se globalizan, son importados de otros países, matrimonios por contrato, matrimonio homosexual, adopciones diferentes a las tradicionales, contratos de maternidad subrogada celebrados en países extranjeros, demandan el reconocimiento del vínculo de filiación y de la nacionalidad de los niños nacidos por ese medio. Nuevamente, entonces, debemos constatar que las normas de derecho internacional privado concebidas en 1984 para aplicarse esporádicamente mediante técnicas legislativas tradicionales se descubren inadaptadas.
frente al incremento y a la complejidad de las nuevas relaciones internacionales. Por eso creemos que el derecho internacional privado debe modernizarse para cumplir su función de preservar el orden jurídico, la seguridad jurídica, para garantizar los resultados, que los resultados sean conformes a la Constitución y a los derechos humanos en general. Creemos importante resaltar algunos pocos aspectos en lo que corresponde, por ejemplo, a la competencia judicial internacional. Nosotros creemos que es indispensable incorporar criterios flexibles que respondan a necesidades concretas. Creemos importante que se prevea foros de necesidad, por ejemplo, aplicables a las hipótesis donde no exista norma que atribuya competencia al juez peruano, pero que el litigio presente vínculos estrechos con el territorio peruano. ¿Esto para qué? Para evitar la vulneración del principio de tutela jurisdiccional efectiva, por ejemplo. Es importante también prever un foro de protección, es decir, que la atribución de la competencia se realice tomando en consideración un punto de conexión destinado a favorecer a la parte débil de la relación contractual, al menor, al consumidor, al trabajador, al asegurado. A diferencia de otros países, a diferencia de la generalidad de países europeos y también a diferencia de la legislación internacional privada unificada de la Unión Europea, no existe en nuestro país un forum actoris, por ejemplo, privilegio de demandar en su domicilio, que debería tenerlo el menor, el consumidor, el trabajador, el asegurado. Bueno, creemos que es necesario la modernización del régimen de los contratos internacionales de cara al siglo XXI. Las normas dedicadas a los contratos internacionales en la materia son definitivamente insuficientes frente a la complejidad de la contratación internacional actual. Así como se adoptó en materia de arbitraje la ley modelo de UNCITRAL, podríamos también analizar, por ejemplo, los principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales y, ¿por qué no?, los principios sobre elección de derecho aplicable en materia de contratos internacionales de la Conferencia de la Haya. El trabajo está hecho, en realidad. Hay que analizar aquello que ya está hecho y que es bueno. Creo también necesario que se incorpore, por ejemplo, un principio o excepciones al principio de autonomía conflictual, teniendo en consideración, nuevamente, al consumidor, al asegurado, al trabajador, debido al hecho de que no se encuentran en el mismo plano de igualdad frente al profesional. Esto también es previsto por la legislación unificada de la Unión Europea, por los principios de la Haya y también por los principios de UNIDROIT. En lo que concierne a ley aplicable en materia extrapatrimonial, porque ya hemos hecho bastante referencia a materia patrimonial, en materia extrapatrimonial, yo creo que ha llegado la hora definitivamente de tomar en consideración que Perú ha firmado la Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño en 1990 y que por lo tanto no es posible que se mantenga en el libro 10º del Código Civil una diferencia de esa naturaleza entre la categoría de conexión aplicable a la filiación matrimonial y a la filiación extramatrimonial. ¿Por qué? En materia de filiación matrimonial se establece que ésta se establece de acuerdo a la ley más favorable al establecimiento de la filiación y que esa misma categoría de conexión no se establece en materia de filiación extramatrimonial. Yo creo que esa es una injusticia que es necesario remediar
cuanto antes. Y hay cosas también que se deben eliminar. Por ejemplo, la legitimación continúa en el libro de Derecho Internacional Privado. Yo estoy segura que si preguntamos a un alumno de Derecho o a un joven abogado, ¿qué es la legitimación? No va a respondernos porque ya no existe desde hace no sé cuántos años en el Código Civil. Entonces, hay cosas que hay que sacar también. Y finalmente, sí me gustaría decir, ya que estoy aquí en presencia de embajadores, ¿no? De personal diplomático, que este año se cumple, o el año que viene se cumple 50 años, señores, de la CIDIP, y que Perú no ha ratificado, y que Perú no las ha ratificado, ¿no? Igualmente, Perú está ausente de organismos internacionales de talla. Entonces, sería conveniente que la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, con la importancia que tiene, no promueva la incorporación de nuestro país a estas organizaciones, ¿no? Que sería en realidad incorporarnos a las reflexiones internacional privatistas de este siglo o de este inicio de siglo. Muchas gracias. Mil gracias por su atención. Un saludo muy cordial al embajador Juan Álvarez Vita, que lo veo presente. Gracias, estimados amigos, por su paciencia y por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Luz Monge Talavera, miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y a continuación vamos a dar la palabra al doctor Osvaldo Hunskop Exebio. Él es abogado, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho, graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Comercio Exterior, Derecho Mercantil y Derecho Societario. Profesor de la Universidad de Lima y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima durante 14 años. Ha sido asesor de la presidencia del Consejo de Ministros y de varios ministros de Estado, así como miembro de importantes comisiones legislativas en el Perú. Ha sido parte de múltiples tribunales honorarios, incluidos los del Jurado Nacional de Elecciones. Ha ocupado roles de liderazgo en diversas entidades gremiales y corporativas. Igualmente es reconocido por su contribución en el ámbito arbitral y autoría de varias publicaciones en derecho comercial y societario. Cuenta con condecoraciones destacadas otorgadas por el Colegio de Abogados de Lima en reconocimiento a su trayectoria profesional y académica, y también es integrante de la Academia Peruana de Derecho, así es que es un privilegio contar con él. También es, como ya dijimos, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y el día de hoy, como él ya nos había adelantado al inicio de esta sesión, va a compartir con nosotros una serie de comentarios en base a su experiencia cuando integró la comisión especial designada por el ministro de Justicia para conmemorar los 40 años del Código Civil. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctor. La escuchamos. Si por favor podría encender su micro para poder escucharlo. Vamos a esperar unos momentos que el doctor va a activar el audio para poder realizar su intervención. Mientras el doctor va activando su audio, queremos hacerles presentes a los que se encuentran en la sala que pueden suscribirse a nuestro canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en el chat de la sala para que puedan recibir las últimas actualizaciones de nuestras actividades. ¿Me escucha ahora o no? Ahora sí, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, debo agradecer de manera especial a mi destacado colega y amigo, el doctor Óscar Maurtua de Romaña, como presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, por haberme invitado a participar en el encuentro correspondiente al mes de noviembre, o sea, del año en curso, titulado El Derecho Internacional Privado a los 40 años del Código Civil, con la interrogante muy interesante de opinar si es necesaria o no una reforma en la legislación actualmente vigente. Todos hemos escuchado con suma atención
al doctor Gonzalo García Calderón, destacado profesor hace muchos años del curso de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Y a la doctora Luz Monge Talavera, también destacada profesora de dicha materia. En lo personal, quiero ser muy sincero, he sido 45 años profesor en la Universidad de Lima y sigo siendo profesor en el doctorado de San Marcos y nunca he tenido la oportunidad de ser profesor de Derecho Internacional Privado, pero sí he tenido el inmenso homenaje de ser invitado por el doctor Oscar Maurto de Romaña para incorporarme a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Obviamente, sin duda alguna, ¿no? Por haber participado activamente, y les podría contar muchísimas anécdotas, desde que se creó la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en el año 1981, con el doctor Carlos Torres y Torres Lara, incorporarnos a la comisión que venía trabajando el Código Civil del 84 y hacer propuestas específicas, concretas y en todo, ¿no? Y sabíamos la composición del Código Civil, 10 libros, el libro 10º sobre Derecho Internacional Privado, en fin. No pudimos aportar mucho porque querían de todas maneras terminar con el Código Civil en julio del 84 para que entre en vigencia el 14 de noviembre del 84. Hicimos un esfuerzo especial en la regulación de los contratos mercantiles modernos. Solamente está regulado el código, el contrato de suministro y el contrato de hospedaje. Y nosotros sí propusimos incluso proyectos de normas legales sobre el contrato de agencia, el contrato de franquicia, o sea, de franchising, el contrato de distribución, de comercialización, en fin, múltiples contratos que ya se estaban incorporando, obviamente, en nuestra trayectoria del país y de los profesionales que asesorábamos a las empresas, ¿no? Bueno, creo yo que para mí la coincidencia de haber sido invitado por Oscar Maurto de Romaña a participar en este evento y estar en los días 20, 21 y 22 de noviembre en un evento muy, muy especial que organizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y que el actual decano Ronald Cárdenas Krenz tuvo el gratísimo gesto de proponerme participar, sin duda alguna, cuando la situación era comentar los 40 años del Código Civil y sabía el doctor Ronald Cárdenas Krenz que yo había tenido una activa participación, pero sabía también que durante muchísimos años yo he enseñado y he participado en la elaboración del anteproyecto de la Ley General de Sociedades y de la Ley de Institutos de los Valores, de la cual tuve que renunciar porque se coincidían las fechas con mis audiencias de CONACEF, de la cual fui 5 años director. Entonces, definitivamente fue muy grato participar. El día 21 de noviembre, que fue exactamente el jueves 21, se me, ¿no? Encargó participar en una audiencia en el auditorio principal de la Universidad de Lima, que es muy grande, ¿no? Para hablar sobre las relaciones del derecho civil con el derecho comercial, ¿no? Y por supuesto, lo hice con muchísimo gusto, ¿no? Sabiendo que habían otros profesores que iban a comentar las relaciones del derecho civil con otras materias, ¿no? Dividí mi exposición en 5 subtemas. El primero sobre las relaciones entre el derecho civil y el derecho comercial. El segundo, explicar cómo el derecho civil influencia en el derecho comercial y cómo el derecho comercial influencia en el derecho civil, lo cual es un tema muy interesante. En tercer lugar, referirme al seminario por el cual se está conmemorando los 40 años del Código Civil y su evolución e impacto social, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en adelante, como siempre lo hemos llamado MINJUS, ¿no? Y bueno, sin duda alguna,
subtema 4 era los comentarios sobre uno de los temas fundamentales del seminario, que es el que tiene que ver con el libro sexto del Código Civil, las obligaciones, y sobre el homenaje al doctor Felipe Osterling Parodi, que dicho de ese paso, fue un extraordinario jurista y también durante 6 años profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Y el último tema, el referente a la empresa como el elemento fundamental del proceso unificador del derecho civil y el derecho comercial. Quiero ser absolutamente sincero, nunca, reitero, he tenido la oportunidad de exponer o ser profesor de Derecho Internacional Privado, pero sí tuve la oportunidad de más o menos leer con detenimiento el libro 10 del Código Civil, que consta de 66 artículos del 2011, del 2046 al 2111, ¿no? Que se refiere al derecho internacional privado. Y sin duda alguna ha sido muy interesante escuchar los comentarios de Gonzalo García Calderón y de Luz Monge, que son sin duda alguna, aparte de muy interesantes, se proyectan al futuro. Y ese es un comentario que tiene que ver con lo que le deseo hablar, ¿no? Respecto, ¿no? Al Código Civil del 84 y los 40 años, ¿no? En el marco de la conmemoración de los 40 años del Código Civil, ¿no? Que estamos cumpliendo este año, y su evolución e impacto social, el Ministerio de Justicia, o sea, el MINJUS, organizó y llevó a cabo un seminario dividido en 2 fases. La primera fase entre el 15 y el 18 de julio del 2024 y la segunda fase el 23 y 24 de septiembre del 2024. Y en estas jornadas académicas se buscó resaltar la evolución y el impacto social de este importante cuerpo normativo en la vida de los peruanos, así como rendir homenaje a figuras destacadas en el ámbito del derecho civil. Creo, sin duda alguna, que el doctor Manuel García Calderón ha sido mencionado, es sin duda alguna una personalidad, ¿no? Muy importante. Ese seminario se inauguró en su primera fase el 15 de julio de 1984 con la presencia del ministro de Justicia, quien destacó la relevancia del Código Civil en la vida cotidiana de los ciudadanos peruanos, mencionando que a lo largo de estos 40 años el Código ha demostrado su utilidad y su enfoque humanista, centrando en la dignidad de la persona. Hizo hincapié en que a pesar de las críticas y propuestas de reforma, el código ha mantenido su esencia y ha evolucionado para adaptarse a las necesidades sociales. Durante la inauguración del referido evento, se anunció la creación de un equipo técnico. Voy a ser muy sincero, el equipo técnico era presidido por el doctor Héctor Lama More, ex vocal supremo, el doctor Francisco Tábara, también ex vocal supremo jubilado, y 3 no vocales, ¿no? El doctor Guillermo Loma Luca de Tena, actual presidente de la Academia Peruana de Derecho, quien les habla, y el doctor Mario Castillo Freire. Y integramos este equipo técnico y desarrollamos este seminario, la composición, las intervenciones, los homenajes y todo lo que había que hacer, ¿no? Creo que este primer evento fue muy importante, ¿no? Ya que las jornadas incluyeron ponencias de muchos especialistas en derecho, ¿no? Quiero, como conclusiones finales de este primer evento que se llevó a cabo en julio, ¿no? Establecer o mencionar lo siguiente, que han habido, sin duda alguna, muchos eventos sobre la codificación del Código Civil, pero en el seminario del MINJUS se debe rendir un homenaje a personas que han sido muy importantes en la elaboración propiamente dicha de nuestro Código Civil de 1984. La normativa ha servido para inspirar a otros legisladores y ha trascendido en la vida de cada ciudadano. El Código Civil, más que un texto legislativo, es una ley que se encarga de regular la vida diaria. Respecto a las diversas modalidades de resolución de contratos, se debe destacar el incumplimiento de una de las partes, la lesión, la excesión de la velocidad de la prestación, entre otras, así como los mecanismos resolutorios incluidos en el Código Civil. Sobre la seguridad jurídica de los contratos, se debe garantizar esta y elegir los mecanismos idóneos para resolver los problemas
respecto a los contratos, y los abogados, como operadores jurídicos, debemos asumir una posición justa, construyendo derecho, o modificando, enmendando, mejorando el derecho. Finalmente, respecto a la responsabilidad civil, efectivamente se ve día a día, siendo importante regular una cláusula general de buena fe, ya que en un contrato se dan relaciones de obligaciones y de deberes. Respecto al subtema número 4, que es el que yo creo que me impresionó muchísimo y la verdad que me comprometió, ¿no? Esta fase, este subtema 4 está vinculado al libro sexto del Código Civil, las obligaciones, y son un homenaje al doctor Felipe Osterling, que dicho de paso falleció el 30 de agosto de 2014, hace 10 años, ¿no? Un poquito más de 10 años. Y sobre eso les informo lo siguiente. El 23 y el 24 de septiembre, en Minjus llevó a cabo el seminario Libro Sexto del Código Civil, las obligaciones, en homenaje al doctor Felipe Osterling Parodi, un destacado jurista peruano en el cual se enfatizó la necesidad de reconocer en su legado el ámbito del derecho civil. Durante dicho evento se proyectó un video conmemorativo que incluía testimonios de familiares y colegas que recordaron su ética profesional y dedicación a la enseñanza, presentándose una semblanza de su vida, destacando su influencia en la modernización del sistema jurídico peruano, su gestión como presidente de la Academia Peruana de Derecho y la presentación del libro El Tratado de Derecho a las Obligaciones en tu tercera edición, que es una obra elaborada en conjunto con el doctor Mario Castillo Freire, que se ha convertido en imprescindible en los anaqueles de cualquier biblioteca jurídica nacional. Sin lugar a dudas, una de las actividades más significativas fue la presentación del libro Tratado de Derecho a las Obligaciones en su tercera edición, elaborado por dos juristas de renombre, que ya he mencionado, el cual refleja la evolución y los desafíos del derecho civil en la actualidad. Los comentaristas que tuvieron a su cargo su presentación coincidieron en destacar la grandeza intelectual de sus autores, así como la importancia de la obra que aborda su contenido de manera clara y sencilla. En lo personal, para mí fue una sorpresa, un honor que el equipo técnico y el ministro me han elegido para hacer una biografía, una reseña biográfica de Felipe Osterling Parodi y hablar de su trayectoria, porque sabían que yo había tenido una muy buena relación con él, porque no solamente fue mi profesor de Derecho de Obligaciones en la Facultad de Derecho, sino porque además tuve la oportunidad de integrar con él algunos directorios de empresas o de instituciones, y la verdad que tuve una muy buena relación personal con él, y así lo sabían, porque lo habían comentado y lo habían preguntado a la familia, y sin duda alguna eso fue para mí muy emocionante. Ese evento que les comento del mes de septiembre contó con diversas ponencias que abarcaron temas fundamentales del derecho civil. Algunos de los puntos destacados fueron el impacto del derecho Código Civil, destacando cómo el Código Civil ha influido en el desarrollo de las relaciones obligacionales en el Perú, subrayando su estabilidad y relevancia en la práctica jurídica, y la aplicación de la cláusula penal y capitalización de intereses, ilustrando su aplicación en la vida real. Importante también fue destacar la justicia contractual, la cual debe estar consagrada en la legislación para evitar abusos y garantizar la equidad en las relaciones comerciales, la propiedad y registro, enfocando el título y el modo, así como en la inscripción registral, resaltando las posturas sobre las transferencias de bienes muebles e inmuebles, la posibilidad de la reducción de la cláusula penal, pues es importante tener un panorama claro para saber qué pasará en caso de incumplimiento. El Código Civil nos plantea la situación clara acerca de las prohibiciones en la compensación bancaria, la responsabilidad civil, por ejecución de obligaciones, las obligaciones fungibles y la transmisión mortis causa de las obligaciones. El mencionado seminario culminó enfatizando la trascendencia del legado del doctor Felipe Osterling Parodi y la importancia de continuar reflexionando sobre el Código Civil. Este evento no solo sirvió para conmemorar a un gran jurista, sino para fomentar un espacio de diálogo sobre el futuro del derecho civil en el Perú. Considero que el seminario Los 40 años del Código Civil, organizado por el Minjus,
tanto en julio como en septiembre, ha sido una plataforma valiosa para discutir y reflexionar sobre la evolución de este importante cuerpo normativo. Las actividades han permitido no solo celebrar un hito histórico, sino también plantear desafíos y oportunidades para el futuro del derecho civil en el Perú y la participación activa de juristas y académicos que han enriquecido el debate, subrayando la necesidad de mantener un enfoque humanista en la regulación de un derecho que beneficia a todos los ciudadanos. Sin duda alguna, en este evento, en el mes de septiembre, y en el mes de julio y septiembre, uno de los temas de los cuales se habló fue sobre el derecho internacional privado. Obviamente se eligieron comentaristas muy breves, de corto tiempo, porque habían demasiados temas que tocar y poco, en realidad poco espacio y tiempo, ¿no? Porque la verdad que había un programa muy, muy grande. Creo que si hago una reflexión final, ¿no? El Código Civil del 84 se aprobó el 28 de julio del 84, entró en vigencia el 14 de noviembre del 84, está formado por 10 libros y el libro 10 es el Derecho Internacional Privado. Evidentemente han habido a lo largo de los últimos años intentos diversos de comisiones que han querido ir formando o hacer propuestas de cambio, ¿no? Eso en paralelo a la reforma del Código de Comercio en 1902, que después se transformó en la Ley de Sociedades Mercantiles de 1966 y ahora en la Ley General de Sociedades de 1984. En esas comisiones sí yo participé directamente porque eran las especialidades que de alguna manera tenía una directa injerencia o interferencia y sobre los cuales he tenido la inmensa fortuna de haber elaborado algunos tomos. El tomo 24 está por imprimirse sobre el derecho comercial, temas societarios, ¿no? Reconozco sin duda alguna que no soy profesor, nunca he sido profesor de Derecho Internacional Privado, pero sí es una materia muy interesante, muy, muy interesante, que sobre todo la he tenido que estudiar, analizar, investigar, por supuesto consultar las obras jurídicas de Gonzalo García Calderón, en temas arbitrales que tenían una relación directa. Muchísimas gracias y ya reitero que no me he dedicado, sino quería simplemente referirme al homenaje bueno, a los 40 años del Código Civil y el homenaje al doctor Felipe Osterlin Parodi, que era y es una figura muy importante en el derecho civil. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, estimado doctor Osvaldo Hunskopf, y por habernos acompañado esta mañana. Vamos a iniciar entonces una ronda de comentarios o preguntas de los asistentes y quisiéramos darle en primer lugar la palabra al embajador Juan Álvarez Vita, quien ha levantado la mano. El embajador Juan Álvarez Vita es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y vocal del Consejo Directivo de nuestra institución. Embajador Álvarez Vita, le envío un gran saludo. Muchas gracias. Lo escuchamos. Muchas gracias, Luciana. En realidad, yo creo que todos tenemos que empezar por agradecerle a usted por la eficiencia con la que conduce estos programas que constituyen una nueva fase en la vida de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, una fase en la cual el embajador Oscar Magurto ha colocado un énfasis extraordinario. Yo quisiera aprovechar esta ocasión para rendir homenaje al doctor Roberto Maclin, recordado profesor mío de Derecho Internacional Privado. Y recordaba todas estas cosas aquí cuando escuchaba la intervención de Osvaldo Hunskopf, con quien inicié mis labores como profesor de Derecho Internacional Público, a pesar de que yo le dije, me gusta más el Derecho Internacional Privado. Lo concreto es que siempre he trabajado más con el Derecho Internacional Público con el privado, pero
mi vida profesional siempre ha hecho que tenga que recurrir permanentemente a estos temas. Y me voy a referir primero a la exposición tan interesante que hizo el doctor Gonzalo García Calderón. Yo creo que él empezó estas disertaciones poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Al mencionar la reforma que debe haber en el libro 10º del Código Civil peruano. Y la metáfora del patito feo, yo creo que, bueno, fue expuesta por él y también recordada por la doctora Luz Monge, a quien siempre tendría muchísimas cosas positivas que hablar sobre ella. El doctor García Calderón se ha referido puso varios ejemplos aquí sobre la noción de orden público, ¿no? Que no se menciona en nuestro código, que no se puede violentar el orden público internacional, pero eh, sería sumamente importante si el doctor García Calderón nos precisara un poco más por lo que él entiende que es orden público internacional, porque también estamos en un momento de grandes transiciones, cuando el embajador Óscar Maurto de Romaña se refirió a la globalización. Bueno, en los últimos 40 años que tiene el código se ha producido un verdadero terremoto en todas las instituciones. Hay una cuestión que yo quisiera plantearle también al doctor García Calderón, porque en el caso de plantearse una reforma del código, creo que también está vinculado mucho con la cuestión del derecho al nombre de las personas. Cuando yo fui embajador del Perú en Indonesia, el cónsul me dijo, hay un problema tremendo. De acuerdo con las normas internas peruanas, nosotros no registramos el nacimiento ni el matrimonio, sino asentamos lo que la partida local señala. ¿De acuerdo? En la mayoría de las distintas provincias de Indonesia hay diferentes sistemas en lo que se refiere al nombre. Y en la isla de Java no existe la costumbre de usar apellidos. Entonces la gente se llama Antonio, Carlos, bueno, Puyadi, por utilizar nombres indonesios. Cuando nace un niño, hijo de un ciudadano peruano, tiene derecho a que se le inscriba. Y el Código Civil establece que debe ponerse el apellido del padre y de la madre. ¿Cómo solucionar cuando no hay un apellido? Yo recuerdo que ante este problema y también los plazos perentorios para inscribir a un niño, consulté a las autoridades peruanas y, lo digo con toda franqueza, nunca recibí una respuesta de cómo actuar en ese caso. Entonces me comuniqué con el embajador de España y le dije, como nosotros tenemos el mismo sistema que hay en España, ¿cómo solucionan esto? Y me dijo, hemos tenido ese problema y se ha solucionado de una manera informal. Aquí el cónsul coloca como apellido paterno el nombre del padre o el apellido materno de la madre. Naturalmente, eso podría traer una responsabilidad administrativa para el funcionario que hace esa inscripción. Pero dejo esto simplemente como una inquietud para quienes tengan que hacer reformas al Código Civil peruano, que yo creo que las necesita. Un caso, por ejemplo, muy importante, el Perú es Estado parte en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Este es un caso que lo recuerdo muy bien. Yo fui el único peruano que participó en su redacción, en la redacción de este convenio internacional. Y ahí se incluyó la institución de la kafala
sobre la cual ningún Estado ha emitido una reserva. Es decir, la kafala forma parte del ordenamiento jurídico interno al haberse incorporado también como tal en base a la Constitución del Estado y al derecho internacional. Entonces, la kafala es un sustituto de la adopción. De acuerdo con algunas interpretaciones de las escuelas coránicas, ¿no? Se conoce en árabe como la mudahwana, no hay una uniformidad exactamente tal como yo he venido investigando en los últimos años. Pero aquí en el Perú ya tenemos un caso de una persona que está en situación de kafala, es decir, no está adoptada como tal dentro de lo que la ley peruana puede establecer, que es una adopción de una persona. De acuerdo con esas interpretaciones, entonces adoptan, entre comillas, a una persona, la tienen como miembro de su familia, pero no toma el nombre y no es reconocido como hijo. Pero en base a todas las interpretaciones del Corán y de los hadiths que hay, esa persona tiene derecho a heredar. Entonces, esto cuando he conversado o me han invitado a dar conferencias en el Poder Judicial, siempre ha sido una inquietud que se ha ido planteando y que yo creo que hay que encontrar alguna solución. Ya hay el primer caso de una persona que está solicitando una herencia en base a la institución de la Mudahwana, que está en la Convención sobre los Derechos de los Niños. La, la doctora Luz Monge señaló la cuestión de los derechos humanos, un tema, bueno, que como la mayoría de los que están participando aquí, saben, yo tengo pasión por ese tema, sobre todo en el marco del derecho internacional. Y la cuestión del nombre también es un derecho humano, el derecho al nombre, al derecho al apellido, el derecho a la identidad. Entonces yo creo que todos estos factores podrían ser considerados, digamos, en una eventual modificación. Yo, sobre el tema que tocó el doctor García Calderón también sobre la noción de buenas costumbres. Es cierto que el mundo se está globalizando, pero no a la velocidad que nosotros podríamos pensar. La globalización no solamente es un fenómeno que comprende lo comercial, en los campos artísticos también hay, pero hay, no, el doctor García Calderón dijo, nosotros vivimos en un mundo de una cultura occidental, es cierto, pero hay también, debido a la diáspora peruana, sobre todo en muchos países del Asia, creo que hay que mirar también, y esto lo digo en el contexto del tema que está de moda ahora, que es el tema de la PEC. Estos creo que tenemos también que legislar mirando un tanto hacia el futuro. Concluyo con esto, con mis felicitaciones a la doctora Luz Monge, al doctor García Calderón, al doctor Eusebio y, perdón, Osvaldo Junzkopf, Eusebio, se me quedó a veces más en la cabeza ese, el apellido materno de mi apreciado amigo. Estuvimos conversando precisamente sobre sus orígenes, los orígenes que tiene este apellido, y se me quedó grabado más en la memoria. Le reitero mis felicitaciones al doctor Oscar Maurtua y a la doctora Luciana Cumpa García Naranjo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido embajador Juan Álvarez Vita. Invito al doctor Gonzalo García Calderón Moreira a responder los comentarios del embajador Álvarez Vita. Que sí, primero que nada, un gran abrazo, señor embajador, un gusto verlo. Y quiero tratar de contestar tan interesantes preguntas, interrogantes, tratando de hacerlas en un solo
con un ejemplo. El orden público internacional lo entiendo yo como aquellos principios fundamentales que forman parte del sistema jurídico al cual pertenecemos, para hacer una diferenciación con el orden público interno, que son aquellos principios que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, que no necesariamente todos forman parte de los principios fundamentales del sistema al cual pertenecemos. Un ejemplo que puede simplificar lo que estoy tratando de señalar es que todos los principios que forman parte del orden público internacional forman parte del orden público interno. Pero no todos los principios que forman parte del orden público interno peruano necesariamente forman parte del orden público internacional. Entonces, el orden público interno sí puede ser violentado por un derecho extranjero en la medida que no violente los principios del orden público internacional. Y entonces aquí lo quiero unir con la pregunta de, por ejemplo, la denominada y ya desaparecida adopción semiplena. Antiguamente era posible adoptar a un niño bajo el paraguas de la adopción semiplena, es decir, que este niño no tenía derechos hereditarios. Esto, por ejemplo, hoy en el derecho occidental al cual pertenecemos, al sistema jurídico en el cual nos adscribimos, sería violatorio del orden público internacional, por ejemplo, porque violaría la Convención del Derecho del Niño. Entonces, es verdad que es un concepto muy amplio, muy abstracto, que hay que aterrizarlo con casos específicos y puntuales, ¿no es cierto? Pero, de alguna manera, con esta reflexión a la pregunta tan interesante, a ambas preguntas tan interesantes formuladas, he querido resolverlas de esa manera. Es decir, efectivamente hay países que aún admiten la adopción semiplena. Yo no podría, como Estado peruano, reconocer un derecho de esa naturaleza porque violará el orden público internacional en la medida que, si bien es cierto, es reconocido por un derecho extranjero, ese derecho extranjero es contradictorio con el sistema jurídico al cual pertenecemos. Es verdad que el sistema jurídico al cual pertenecemos es un sistema occidental, y dentro del sistema occidental también hay principios contradictorios entre el sistema jurídico romano civil francés y el sistema jurídico anglosajón. Entonces, es un tema sumamente complejo. No tendremos ni podremos tener, evidentemente, un código que nos diga qué cosa es qué, pero para eso está la jurisprudencia, para que como fuente nos ilustre respecto y nos guíe respecto al concepto del orden público internacional. No sé si con esto contesto la pregunta, pero le quedo muy agradecido por sus palabras, embajador. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo García Calderón. Queremos invitar a la doctora Luz Monge a que también comparta sus comentarios respecto a la intervención del embajador Juan Álvarez Vita. Bueno, yo agradezco al embajador por sus palabras y por sus interrogantes que, como él mismo ha utilizado la palabra, ponen el dedo en la llaga. La noción de orden público internacional es seguramente una de esas nociones más controvertidas en el ámbito del derecho internacional privado, ¿no? Pero hay una corriente actualmente y que se desarrolla con gran fuerza en diversos países del mundo, en Francia, y que creo que deberá hacer las delicias del embajador Juan Álvarez Vita, que también está interesado, como siempre, en los derechos humanos, ¿no? Es precisamente que la sociedad internacional se dirige hacia una noción de orden público internacional que se cristaliza en los derechos humanos a los cuales los países se han suscrito. Por lo tanto, por ejemplo,
el principio de no discriminación, el principio de igualdad, principios que son reconocidos por la comunidad internacional, como dice también Gonzalo, ¿no? Y eso es precisamente orden público internacional. Y como también Gonzalo lo ha dicho, el derecho internacional privado a él le viene de cuna, es una cosa muy diferente, orden público internacional y, por supuesto, fraude a la ley, ¿no? Entonces, el orden público internacional es un correctivo que se invoca cada vez que la norma de conexión peruana señala la competencia de la ley extranjera y que pone un stop. Esa ley no puede aplicarse porque viola principios fundamentales. De igual manera, cuando se trata de reconocimiento de sentencias extranjeras, por ejemplo, dentro de nuestro país no podría definitivamente reconocerse un divorcio por repudio. ¿Por qué? Porque el divorcio por repudio existente en los países musulmanes únicamente puede ser invocada por los hombres, es un divorcio unilateral y por lo tanto discriminatorio, ¿no? Entonces, una causal de divorcio, por ejemplo, de esa naturaleza, impediría de plano, en virtud del orden público internacional peruano que proclama la igualdad entre cónyuges, el reconocimiento de esa sentencia de divorcio extranjera, ¿no? Y aquí también tal vez de paso, ¿no? De paso la noción fraude a la ley, ¿no? Ese es un concepto muy utilizado, forum shopping, fraude a la ley, forum shopping, la búsqueda precisamente de una ley más adaptada, más beneficiosa para satisfacer los propios intereses. Es el caso de domiciliados en territorio peruano, por ejemplo, que parten a otro país para beneficiar de una ley más permisiva y que posteriormente solicitan el reconocimiento de una situación jurídica que no existe en nuestro medio. Por ejemplo, es la hipótesis que dentro de nuestro sistema jurídico un principio fundamental es el matrimonio monogámico. No podría, por lo tanto, reconocerse un matrimonio poligámico celebrado en país extranjero porque, de acuerdo al orden público internacional peruano, el matrimonio es una unión monogámica, ¿no? Eh, bueno, y se puede aplicar a otras situaciones también. Es el caso también, y la biomedicina interviene también en el derecho internacional privado. Los prodigiosos avances de la biomedicina han permitido, por ejemplo, la concepción de niños en situaciones donde no sería posible. ¿Influye esto en el derecho internacional privado? Sí, porque no siendo posible una práctica, por ejemplo, de maternidad subrogada dentro de nuestro país, entonces las personas parten a países extranjeros donde benefician de una ley más permisiva y posteriormente solicitan el reconocimiento de una situación jurídica de esa naturaleza que contraría pues nuestro sistema jurídico, ¿no? Al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar que no reconocer un vínculo de filiación a un niño, no otorgar la nacionalidad peruana, no condice pues con la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, actualmente el derecho internacional privado está confrontado a situaciones particularmente complejas y que requieren definitivamente partir del análisis. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿No? Gracias, gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora Luz Monge. Vamos a darle la palabra a uno de los participantes, uno de los asistentes de esta charla, que es el señor Luis Raúl Serrano. ¿Lo escuchamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones a los ponentes. El doctor, he tenido la suerte de ser alumno del doctor Junco, del doctor Gonzalo García Calderón, en la Universidad de San Marcos y en la de Lima, respectivamente.
Y quiero decir que el derecho internacional privado es un tema muy amplio, tiene varias ramas en casi todos los ordenamientos, en tributarios, porque se habla de convenios de doble tributación, ¿no? Por lo menos en las maestrías de Derecho Internacional Privado en la UBA se enseña de esa manera en cada área, hasta en Derecho Laboral. Y quiero en este caso también decir que nosotros en el Perú hemos sido pioneros en esto porque los primeros congresos no fueron en Montevideo, sino fue en Lima. O sea, en Lima se inicia el derecho internacional privado en el Perú. Estas para hacer los tratados internacionales que al final culminó con el Tratado de Montevideo del 89, que el Perú es parte del Tratado de Derecho Civil Internacional, ¿no? Entre otros. Entonces, y luego el homenaje debemos rendir al doctor Roberto Maglín, a la autora Adela Reboredo, que fueron los que participaron en este libro 10, ¿no? Que fue un avance que la propia Argentina, que ha dado su código hace poco, Derecho Civil y Comercial, reconocen que el Perú fue uno de los que con el artículo 2047 se puso a la vanguardia, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer una renovación como lo hizo Argentina en su Código Civil, porque la verdad es que nos pusimos muy en avanzada, ¿no? Una pregunta sobre el tema, el derecho a la sustracción internacional de menores, al cual yo me dedico hace 20 años de restituir niños de un país a otro por el convenio de la Haya, genera problemas con el tema alimentario en general, porque muchas madres o padres trasladan ilegalmente a los niños sin permiso de viaje o con permiso vencido y demandan alimentos en el Perú. Entonces, quien habla en el ejercicio profesional ha deducido excepciones de incompetencia por este motivo, porque los alimentos deben darse ante la jurisdicción competente. Y como escuché que la doctora Luz Monge habla del foro de necesidad, también se habla de los foros exorbitantes, por ejemplo, en alimentos, ¿no? La Convención Americana sobre las Relaciones Alimentarias, que nos conlleva foros exorbitantes para proteger al menor. Sin embargo, se presenta acá una difícil decisión, ¿no? Porque tampoco se puede privar la injusticia de un padre o madre que traslada a un niño de un país a otro, ¿no? En este punto, ¿no? Entonces, las excepciones de alimentos generalmente son declaradas infundadas porque los magistrados pues no conocen derecho internacional privado y se agarran o manosean, entre comillas, el principio del interés superior del niño para decir, ¿no es cierto?, que el niño está acá y que se le debe dar alimentos, ¿no? Lejos de que, aunque en el otro país le demuestres que hay una sentencia de alimentos en el otro país que la madre puede cobrar en el otro país, puede reclamar los alimentos del otro país, el juez, pero no obstante eso, toma este tribunal como competente. ¿Cuál sería su comentario, doctora Luz Monge, que quisiera, ¿no? Eh, de- Felicitándola una vez más por su destacada exposición. Gracias. Gracias, doctor Raúl. Raúl es Luis Raúl Serrano. El tema de la sustracción internacional de menores es un problema muy complejo, ¿no? Es un problema complejo debido fundamentalmente a que sucede lo que usted está diciendo, ¿no? Se invoca el principio del interés superior del niño en los procesos de sustracción internacional de menores para justificar una solución y exactamente para justificar la solución contraria. Entonces, no existe dentro de la legislación, dentro de la jurisprudencia peruana, un criterio unificado de lo que debemos entender por sustracción internacional o interés superior del niño, que es gravísimo, ¿no? Y otra cosa es que los procesos de sustracción internacional de menores demoran una eternidad en nuestro medio, ¿no? Y finalmente, ¿no? La solución que se observa es que los jueces no admiten la restitución a pesar de que es obvio que existe una sustracción ilegal de ese menor, invocando que el tiempo ya pasó y que por lo tanto el niño ha hecho un hogar en otro país diferente al de su domicilio, ¿no? Ahí lo que corresponde es lo mismo que corresponde en realidad en la generalidad de normas de derecho internacional privado. Es necesaria una capacitación
sobre derecho internacional privado a los magistrados, y en realidad eso es urgente en diversas materias, ¿no? Como por ejemplo en la calificación de qué entendemos por acciones reales, qué entendemos por acciones personales, lo que repercute también en el reconocimiento de sentencias de divorcio. Gonzalo está pidiendo la palabra. Muchas gracias. Doctor García Calderón, le escuchamos. Gracias. Solo quería, en la misma línea de lo que ha señalado la doctora Monge, doctor Serrano, en su presentación, señaló la necesidad y le hablaba mucho al Ministerio de Relaciones Exteriores que el Perú debería ratificar algunos tratados. Uno de los tratados que tiene relevancia con lo que usted está señalando son las famosas conferencias interamericanas de derecho internacional privado conocidas como CIDIP. Si mi memoria no falla, la CIDIP que se llevó a cabo en 1989 en Uruguay tenía un tema relativo a restitución de menores. No he tenido oportunidad de entrar ahorita, pero si entran a Google probablemente encuentren la Convención de Restitución de Menores justamente para los casos que usted plantea. Y en consecuencia es importante que el Perú ratifique este tipo de tratados porque al ser tratados multilaterales nos permiten uniformizar criterios en ese tipo de problemas tan álgidos que además son comunes a nuestros países que formamos parte de la CIDIP. Así que solo quería complementar esa acotación hecha por la doctora Luz Monge y efectivamente recordar, como usted ha hecho, el Congreso de Lima que se llevó a cabo por primera vez en el año 1878, que lastimosamente no se pudo llegar a ningún acuerdo porque al año siguiente vino la invasión, vino la guerra con Chile en el año 1879 y tuvimos que esperar 10 años más para llevar a cabo el Tratado de Montevideo del 89, como usted bien ha recordado. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias, doctor. Nos han enviado una pregunta por interno para el doctor Osvaldo Junzco. Tomando en cuenta su experiencia en derecho comercial y societario, ¿podría hacernos un comentario acerca de la relación del comercio con el actual auge del comercio electrónico? Encantado. Creo yo que ahora que se está trabajando una reforma, una modificación o actualización de la Ley General de Sociedades que tiene 27 años de vigencia, ¿no? Hay una comisión que está en realidad orientada a una incorporación de los conceptos modernos, de los sistemas electrónicos y de comunicación modernos en la ley. En lo personal, yo tengo una posición un poquito diferente o especial en el sentido de que más que enmendar o modificar o actualizar la Ley General de Sociedades, si hacemos un análisis de la actividad empresarial del Estado, apreciaremos que en nuestro país hay un porcentaje muy alto, ¿no?, de empresarios unipersonales, ¿no es cierto? De empresarios que antes eran comerciantes individuales, así se le llama, ahora son empresas unipersonales. Son empresarios unipersonales, no tienen socios, no han constituido sociedades. Entonces, existiendo los empresarios unipersonales, existiendo las empresas individuales de responsabilidad limitada, que también están constituidas, están reguladas y existen, y existiendo, por favor, ¿no?, múltiples variedades modernas, de alguna manera mi propuesta es, más que modificar la Ley General de Sociedades requiriéndose o limitándose a regular a las sociedades, yo iría más allá. O sea, para mí, lo que se debería regular o dictar es una ley del empresariado, ¿no?, en general, de actividades, por ejemplo, que, ¿no? Me refiero en el caso de la ley de sociedades a los contratos asociativos,
al joint venture, al consorcio, ¿no? A esos contratos. ¿Acaso tienen que ser socios o miembros, sociedades? No, personas naturales. ¿Y por qué está en la ley de sociedades? Gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, por eso, el tema es bien complejo. Creo yo que su inquietud y muchas otras forman parte de una regulación moderna del derecho empresarial, más que el derecho de sociedades, más que el derecho societario. Esa es mi posición, con todo respeto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con estas intervenciones vamos a dar por terminado el encuentro SPDI del año, que como ya les decía, ha sido el último encuentro SPDI que organizamos en el año 2024, por encargo del embajador Óscar Maurto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Queremos dar un agradecimiento muy especial al doctor Gonzalo García Calderón Moreira, la doctora Luz Monge Talavera y al doctor Osvaldo Junskov Exedio por habernos acompañado esta mañana. En realidad nos hemos excedido un poco del tiempo, pero creemos que lo ha valido porque notamos y vemos aquí la necesidad y emergencia de hablar sobre derecho internacional privado, porque realmente el tiempo ha quedado corto para hablar de tantas aristas que tiene el derecho internacional privado, así como lo tiene el derecho internacional público. Creo que los expositores nos han dejado muchos temas que merecen un mayor desarrollo jurídico, jurisprudencial y doctrinario, y muchas ideas para nuestros asistentes para seguir desarrollando y escribiendo. Y a propósito de eso, quiero hacer incidencia en que en el número de la revista Peruana de Derecho Internacional, que será impreso, ya se encuentra en imprenta de hecho, hay un artículo del doctor Osvaldo Junskov. Él nos honra con uno de sus trabajos en nuestra revista, y también hay un artículo que será publicado de parte del doctor Dante Negro, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, a propósito de los 50 años de la CIDIC. Así es que prontamente les invitaremos también para que conozcan tanto la versión impresa como la versión electrónica a la que pueden acceder a través de Internet. Nuevamente, gracias por su tiempo, por su participación y seguimos en contacto. Les deseamos un buen fin de semana.